Los niños son de Cristo, Él es su Salvador, son joyas muy preciosas, cómprolas con su amor, joyas, 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 joyas del Salvador, están en esta tierra, con igual dulce amor. Que Dios bendiga a la hermana Fidelina, juntamente con los niños, ¿verdad? Con la enseñanza que Dios tiene para ellos en este día. Vamos a dar comienzo, ¿verdad?, a la escuela dominical de nuestra iglesia. Libres en Cristo. Libres en Cristo. Hoy es la última clase del primer trimestre del año, titulado El propósito divino para la familia. El título de la lección es La familia y la muerte, y el estudio es el estudio número 13, y le vamos a pedir a nuestro pastor Jerry Gran que pase para orar y para hacer la lectura correspondiente. Gloria a Dios, que Jesús bendiga. Vamos a empezar con la oración. Padre bendito, Padre Santo de los cielos, venimos ante ti siempre con corazones tan agradecidos, Padre Santo, por lo que tú has hecho. Pedimos hoy en este día, Padre Santo, que mande su Espíritu Santo aquí con nosotros en esta clase y también en el servicio principal de la tarde. Te damos gracias, Padre, por todo. Fortalecenos con su Espíritu y guíanos también con su Espíritu. Todo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y la lectura hoy, hermanos, Juan 19:25, vamos a empezar ahí. También leer en Hechos también. Gloria a Dios. Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 9:39 en Hechos. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Gloria a Dios. Amén. Antes de adentrarnos, mis hermanos, a la clase, como ya les dije al principio, hoy es la última clase del trimestre, ¿verdad?, el propósito divino para la familia. Y yo quisiera saber qué han aprendido de este trimestre, mis hermanos. ¿Qué se les ha quedado en mente de este propósito divino, ¿verdad?, que Dios tuvo con la familia? ¿Alguien quisiera participar o decir algo al respecto? Pues yo creo que para mí, personalmente, no sé si es similar a lo que voy a decir, pero yo le pedí a Dios que me diera, que me hablara, ¿verdad? Yo creo que entre las lecciones que ¿Hemos visto? Visto, creo que Dios a través de eso me ha hablado mi corazón en todas las preguntas que yo le he hecho sin darme cuenta, en el aspecto,
va a tener respuestas, ¿verdad? Para nuestras preguntas y para nuestras necesidades, ¿verdad? Así como ser en familia, como ser responsable Con la familia. con la familia, en compartiendo, ser diferente. Amén. Ser diferente. Sí, ser diferente. Es que tengo tanto que decir, pero creo que mejor. Eso es lo que ¿Alguien más quiere participar? A ver, ¿lo quieres? La familia es muy compleja, ¿verdad? Hay muchos aspectos de la familia que a veces no pensamos, pero tenemos retos diarios con los hijos, con los hermanos, con los padres, entre pareja, ¿verdad? Pero todo eso Dios lo usa para ayudarnos a formar creyentes para la iglesia también. Y es una responsabilidad muy grande que tiene la familia. Y yo creo que mis hermanos, Yo creo que fue un trimestre muy interesante, que nos habló, ¿verdad? que nos habló sobre la familia, nos habló sobre el divorcio, nos habló sobre la unidad, también nos habló sobre los dones y los talentos. Así que creo que fue una bendición muy grande. Sí, es una bendición, mis hermanos, saber que Dios en su corazón desde la eternidad tuvo un propósito divino, ¿verdad? Para la familia, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer. No importa lo que el mundo diga, mis hermanos, ¿verdad? Es entre un hombre y una mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hay familia, mis hermanos, no hay sociedades. Si no hay sociedades, no hay naciones, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, el mundo de hoy dijimos que estaba en alerta roja, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos en donde el mundo está caído moral y espiritualmente, y donde el Señor quiere que nosotros como hijos de Él, ¿verdad? Hagamos la diferencia para formar esas familias saludables, ¿verdad? Como Él quiere que seamos cada uno. Y yo creo que, como dijo Kristen, en todas las familias es compleja. Si no es atacada de un modo, es atacada de otro. Entonces tenemos que saber como hijos de Él cómo comportarnos ante esas situaciones, ¿verdad? Así es de que el título de la lección de hoy es la familia y la muerte. Y la verdad también la muerte, mis hermanos, es un tema muy controversial. Hay quienes que ni quieren que se hable de ese tema. Pero si algo es seguro, mis hermanos, ¿qué es? Que nos vamos a morir. La muerte, ¿verdad? Eso es algo real, algo que vamos a pasar todos, es algo que nos agarre el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, el pensamiento central, la muerte de un ser querido, aunque puede resultar muy triste, también puede traer unidad y fe a la familia, y en lugar de que sea una mera tragedia. Y es verdad, mis hermanos, lamentablemente a veces nos une más la muerte que la vida. Vea, mi mamá siempre que enfermaba y sentía la muerte cerca, decía: hija, háblales a mis hijos, yo quiero verlos en vida. Ya cuando esté muerta, yo ya no los voy a ver. Y siempre me decía: ya, y toma el teléfono y llámales, me decía. Y es verdad, lamentablemente cuando ya falleció la persona, así están los sepelios siempre llenos. Lamentablemente cuando ya la persona ya no puede ver a sus seres queridos, ¿verdad? Tiene que unirnos la vida, mis hermanos, ¿verdad? Aunque de la muerte también vamos a sacar provecho, como lo vamos a ver en la lección en esta ocasión. Cuando la muerte llega a una familia, a un hogar, mis hermanos, la gente del mundo lo considera una tragedia. Y yo he estado en sepelios, mis hermanos, que casi los seres queridos de esa persona se quieren hasta suicidar, se quieren ir con la persona que falleció, ¿verdad? Y algunos, mis hermanos, es tan fuerte la muerte que se rebelan en contra de Dios. Y muchos hasta se llegan a enojar con Él, porque un ser querido fallece, ¿verdad? Y muchos se rebelan con frases ofendiéndolo a Dios, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado en algún: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Verdad? Como que si Dios tuviera la culpa de a veces de nuestros propios actos, porque a veces mucha gente muere por sus propios
otros por enfermedad. Todos vamos a morir de una o de otra forma, mis hermanos. Dios nos libró del pecado y de la muerte, pero de la muerte eterna. Sí, si nos entregamos a Él. Pero de la muerte física, mis hermanos, todos vamos a tener que pasar por ahí. Y una petición que tengo delante del Señor, yo sí le digo, Señor, cuando ese momento llegue para mí, yo no quiero estar sola, yo quiero que tú estés conmigo. Porque yo no sé lo que se siente, ¿no? Solamente el que muere siente eso. Pero también yo solo me contesto, si Él mismo, a la muerte de su hijo, se hizo que no lo escuchó, tuvo que hacerse que no veía ese dolor en su propio hijo, nosotros vamos a tener que pasar por sufrimiento también, quizás, o por dolor, no lo sabemos, ¿verdad? Pero si algo es seguro, mis hermanos, que vamos a morir, ¿verdad? Humanamente, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, otros cuando aparte de que se enojan con Dios o lo ofenden, ¿verdad? Quedan tan afectados que se hunden en muchas cosas, ¿verdad? ¿En qué se refugian algunos? En las drogas, En el alcohol, las drogas, en la soledad. ¿En qué más, mis hermanos? En el tabaco, en la depresión. Se hunden en un tal grado de depresión, mis hermanos, que tanto que tienen que tomar tranquilizantes, ¿verdad? Pues te dejan abatir completamente, ¿verdad? Por Sí. el dolor que sienten. Se dejan abatir Como no completamente. conocen al Dios verdadero, no saben a quién acudir en esos momentos de dolor. A mí ya se me han ido seres muy queridos para mí, como mis padres, mi hermana. Y cuando ese momento ha llegado, me duelo, me aflijo, me pongo triste. Pero a la misma vez Dios me da una paz dentro de mí, porque yo sé que esos seres queridos que han partido han dormido en el Señor. Lamentablemente, cuando esas personas se hunden en eso es porque no tienen esa paz en su corazón. ¿Por qué? Porque no han depositado su fe, su confianza en Cristo Jesús, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, se hunden en esa depresión o se refugian en el alcohol o en otras cosas, mis hermanos, que aumentan más su mal, ¿verdad? Y hace poco dijimos que si nuestro mal tiene remedio, ¿para qué nos afligimos? Y si nuestro mal no tiene remedio, también ¿para qué afligirnos, verdad? Si ya no tiene remedio. Como dice la palabra, hermana, no se turbe vuestro corazón, porque sabemos en qué hemos confiado. Ese dolor es pasajero, ¿verdad? Todo pasará menos la palabra de Dios. Menos la palabra de Dios, ¿verdad? Y nuestra confianza en el Señor, Él va a cumplir tal y como su palabra lo dice, para todos aquellos que han confiado en Él, ¿verdad? Cuando la muerte, mis hermanos, entra en la familia, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que sacar el mejor provecho de él, ¿verdad? Va a haber dolor, sí. Va a haber tristeza también. Va a haber dificultades también, mis hermanos. Pero que tenemos que buscar la ayuda de Dios y la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la fortaleza en Él. ¿Ustedes creen que cuando el esposo de la hermana Macaria partió, ella no se dolió? Yo creo que aún sufre la ausencia de su esposo, ¿verdad? ¿Y ella en quién tuvo que buscar refugio, hermana Macaria? Nuestro Dios. En nuestro Dios. Él es el que me ha fortalecido y me seguirá fortaleciendo. Amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella ha depositado su confianza en Él. Su esposo, mis hermanos, era el mayor proveedor para su familia. El compañero de vida de muchos años del hermano. No me acuerdo. Sí. Y eso no quiere decir que cuando perdemos un familiar, si hemos creído en Jesucristo, no quiere decir que no nos va a doler o no vamos a sufrir. Claro que nos va a doler, vamos a sufrir, nos vamos a sentir hasta solos, pero sabiendo que si Dios está con nosotros, Dios es el que nos va a fortalecer y nos va a sacar adelante. Amén, así tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Tenemos que tener fe en Él, también tenemos que tener unidad en la familia. Cuando pasa, ¿verdad?, una muerte de un ser querido, nos tenemos que unir. Y el propósito, pero con el propósito, mis hermanos, de glorificar, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?
como los dos casos que a continuación vamos a ver dentro de la lección. El punto número 1, no puedo en momentos de crisis, ¿verdad? Tenemos que ser solidarios en momentos de crisis, ¿verdad? Y esto fue lo que pasó, mis hermanos, junto a la cruz, el día de la crucifixión, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? María, la madre de Jesús, mis hermanos, imagínense cómo estaba ella pasando por sufrimiento, pasando por dolor, de ver, ¿verdad?, cómo crucificaron a su hijo en esa cruz. Y nosotros como madres, las que somos madres, yo creo que la entendemos perfectamente. Si un hijo se nos enferma, nos duele. Si a un hijo le pasa algo, nos duele. Imagínense ver a su hijo siendo crucificado en esa cruz, ¿verdad? Pero allá había personas solidarias con ella y solidarias también con su hijo. ¿Quiénes estaban ahí con María, mis hermanos? Dice María, mujer de Cleofas, ¿verdad? O sea que venía siendo la tía de Jesús. Y María Magdalena, ¿verdad? La que de ella había sacado el Señor 7 demonios, ¿verdad? 3 Marías a la paz del Señor. María la madre. María la madre de Jesús, María la mujer de Cleofas, que venía. Sí, María, Se cree que era la hermana de María, la hermana de Jesús, ¿verdad? Ajá. Y María Magdalena, yo digo las 3 Marías, ¿verdad? Ahí juntas, reunidas en un mismo sentir, aunque la mayor, pues, la madre de Jesús, yo creo que era la que más le dolía en el alma lo que estaba pasando ahí. Y por los otros evangelios sabemos, mis hermanos, que ahí, ¿verdad? En la escena de la crucifixión, en la escena de la crucifixión, ¿verdad? Había también otra parte de familia o amigos, ¿verdad? Del maestro. Pero sin duda, mis hermanos, María, madre de Jesús, no le estaba pasando bien, ¿verdad? Había tristeza, había un profundo dolor en su corazón, pues estaba cumpliendo la terrible profecía del anciano Simeón, el día de la presentación de Jesús en el templo. ¿Quién se recuerda de esa profecía? ¿Alguien se recuerda de ustedes de esa profecía? ¿Se acuerdan? Y eso era, mis hermanos, que este anciano Simeón le dijo en aquel día a María que una espada traspasaría su misma alma, ¿verdad? Y eso es lo que María, mis hermanos, estaba viviendo en esos mismos momentos. No sabemos, mis hermanos, si también los hermanos de Jesús se encontraban ahí, ¿verdad? La Biblia no los menciona, pero era un momento en que deberían, ¿verdad?, de estar, de acompañar a su madre, ¿verdad?, en momentos tan duros. Pero creemos que allí había amigos y seguidores fieles del Maestro, ¿verdad?, fieles a su Salvador. Pero en esta escena de la cruz, ¿verdad?, de este Evangelio de Juan, se menciona la presencia, ahí dijimos, de las Marías, ¿verdad?, de las 3 Marías, siendo solidarias no solamente con María, la madre de Jesús, sino también con Jesús en sus momentos de angustia y de dolor. También estaban ahí, mis hermanos, porque necesitaban su Salvador. Porque aunque María, mis hermanos, era la madre de él, ¿verdad?, también, mis hermanos, lo necesitaba como su Salvador. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la cruz es el único lugar donde usted y yo podemos venir en momentos, mis hermanos, más críticos. En la cruz podemos encontrar amor, gozo, paz, perdón para nuestra alma. Y ahí en esa cruz, mis hermanos, usted y yo hemos encontrado la reconciliación
con nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Porque el mensaje de la cruz de Cristo, mis hermanos, las almas se salvan. Si Cristo no hubiera muerto en lugar nuestro y Él no hubiese resucitado, mis hermanos, nosotros no tuviéramos la esperanza de la salvación. Una de las bendiciones inmediatas, mis hermanos, de esa obra en esa cruz, mis hermanos, fue para su madre. Para su madre María, mis hermanos. Jesús, como el hijo mayor, ¿verdad? Como el mayor de la familia, le quiso dar apoyo moral. ¿Por qué, mis hermanos? Porque se cree que ahí María ya estaba viuda. Ya no se menciona a José, ¿verdad? Para nada en las escrituras ya no se menciona a José. La última vez que se menciona a José, ¿quién recuerda cuándo fue? Fue casi en la adolescencia de Jesús. Cuando lo encuentran en el templo. Cuando lo encuentran en el templo a los 12 años de Jesús, mis hermanos. Cuando Jesús se pierde, ¿se acuerdan? Y después lo encuentran en el templo, ¿verdad? Con los doctores de la ley, ¿verdad? Con los maestros de la ley. Jesús, mis hermanos, en sus últimos momentos de vida, quiso ser responsable con su madre. Tuvo un acto de responsabilidad, mis hermanos, que aún estando en la cruz y al ver a su madre y juntamente con el discípulo que él amaba, Juan. ¿quién fue, mis hermanos? Juan. Juan, ¿verdad? Dijo a su madre, ¿qué le dijo, mis hermanos? ¿Cómo le expresó? Mujer, he ahí tu hijo. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y no era la primera vez, mis hermanos, que Jesús se refería a su madre como mujer. ¿Quién se recuerda en otra ocasión que también le llamó mujer? En el vino, en la... Fue cuando empezó su ministerio. En el vino, en la En las bodas conversión del vino. de Caná, ¿se acuerdan? Cuando se acabó el vino. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Pareciese, mis hermanos, una falta de respeto, ¿verdad? De Jesús hacia su madre, llamándole mujer. Pero, hermanos, María sabía perfectamente en su corazón quién era su hijo. Ella sabía que su hijo era 100% hombre, pero que también era 100% Dios. Amén. Ella sabía, mis hermanos, que su hijo Jesús era hijo del Altísimo. Eso fue lo que le dijo el ángel, ¿se acuerdan? Del día de la Anunciación, allá en Lucas, creo, ¿verdad? Que iba a ser llamado hijo del Altísimo. La pregunta aquí, mis hermanos, es ¿por qué Jesús le encargó su madre a Juan, su discípulo, si ella tenía otros hijos? Porque los hijos no creían en él. Porque sus hijos más menores de María, sus medios hermanos de Jesús, no creían todavía en Jesús, ni en la obra que Él vino a hacer, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, Juan es el único discípulo que se menciona en los evangelios que estuvo cerca de la cruz. Y es lindo que cumplió su palabra, lo que ella mandó. Dice que ella murió después que, como a los 15 años de haber sufrido el Señor en la cruz. Y él, Juan, ¿verdad? Hasta el último. Fue obediente, ¿verdad? Él, ¿cómo se llama? Cumplió lo que Jesús le mandó, ¿verdad? Que la Le encomendó. Así es, mis hermanos, Le ¿verdad? encomendó. Juan es el único discípulo cerca de la cruz el día de la crucifixión de Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los verdaderos amigos, los verdaderos hermanos, como nosotros debemos de ser, tenemos que estar en las buenas y en las malas. Amén. No con unos sí y con otros no. Todos debemos demostrarnos el amor de Dios, ¿verdad? Y Juan fue así, mis hermanos. Él estuvo en las circunstancias más difíciles de su maestro, en las circunstancias difíciles de su madre María. Este joven, mis hermanos, seguidor de Jesús, halló gracia delante de los ojos de
de Jesús para cuidar de su madre. Y tal como lo dijo la hermana Subuyú hace unos momentos, ¿verdad? Él se hizo cargo de ella, ¿verdad? Él fue obediente, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, ¿qué le dijo, hermana? Después de que le dijo, mujer, he ahí a tu hijo, ¿cómo se refirió a Juan? Hijo, he ahí tu madre. He ahí tu madre. Qué momento tan oportuno, ¿verdad? Para encargar Jesús al discípulo amado, a su madre. Él no se quería, él quería que su madre quedara bien cuidada, sabiendo que aún sus hermanos menores no creían en él. Dice la palabra que desde aquella misma hora el discípulo la recibió en su casa. Y hasta la muerte de María, él cuidó fielmente de ella, como lo expresó la hermana Subuyú hace unos momentos. Ahora vamos a ver, mis hermanos, otra nueva visión de la cruz, que se encuentra en Marcos 15:39 y Lucas 23:46. Ese día de la crucifixión de Jesús, mis hermanos, hubo 3 horas de tinieblas en toda la tierra, dice ahí. 3 horas de oscuridad, mis hermanos. Dice que desde la hora 6 hasta la hora 9 el sol se oscureció. Y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ¿verdad? Y dentro de esa oscuridad, mis hermanos, se encendió una luz en un centurión, ¿verdad? Que cuidaba y resguardaban juntamente con otros guardias a Jesús. Y ellos pudieron ver, mis hermanos, con esos sucesos, quién en realidad era Jesús. Por eso expresaron, ¿qué expresaron, mis hermanos? Verdaderamente. Este era el hijo de es el Dios. hombre de Dios. El hombre era el hijo Hijo de Dios, verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente este era quien decía ser, porque Jesús siempre dijo que él era el hijo de Dios. Amén. Eso era lo que los fariseos, escribas no le perdonaban, que él se dijera ser hijo de Dios. Ellos, mis hermanos, este centurión y estos guardias estaban testificando de su gran poder. Y en el Evangelio de Lucas, mis hermanos, fue más explícito. Ahí se menciona que el centurión dio gloria a Dios. Y cuando un cristiano, mis hermanos, muere, su muerte tampoco no es una tragedia para nosotros, porque aprovechamos la muerte para dar gracias a Dios por la vida que le dio al hermano o al hermano. Disculpe, hermana, ¿Lucas qué? Disculpe. Ay, hermana, no. Lucas 23:47. Me desenfoqué de eso, hermana, disculpe. Ajá. Hermanos, cuando alguien muere en la hermandad, no debe de ser una tragedia. Nos vamos a sentir tristeza, vamos a sentir dolor, pero vamos a dar gracias a Dios por la vida de ese hermano y de esa hermana. Pues ya lo dice la Biblia, dale gracias a Dios en todo y en todo es todo. En todo es todo, aún estemos tristes, aún estemos afligidos. ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto, mis hermanos, que dentro del servicio de esa persona, mucha gente cree, se entrega al Señor? Yo he estado, mis hermanos, en lugares que varios aceptan al Señor en ese día. Así es que, mis hermanos, este hecho que ocurrió ese día en la cruz produjo unidad y fe. Esto es lo que dice el punto número 2. Esto fue lo que produjo, mis hermanos, la separación física de Jesús con sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasaron, mis hermanos, con los discípulos? Se unieron más, mis hermanos. Ya habían pasado la crucifixión de su maestro. Ya habían, mis hermanos, experimentado la gloriosa noticia de su resurrección.
Y ahora de nuevo, mis hermanos, seguramente en el momento de la ascensión del Señor quedaron otra vez tristes, ¿verdad? Porque el Señor ascendió al Padre, ¿verdad? Aunque Él les dijo que no se turbe vuestro corazón, como dijo el hermano, ¿verdad? Que Él iba a preparar, ¿verdad?, un lugar para nosotros. Que donde Él estuviera, nosotros también un día íbamos a estar con Él. Estar tristes, ¿verdad? Pero que no estuviera porque iba a mandar un consolador, ¿verdad? Para que fueran consolados. Para que no estuviéramos huérfanos, dijo, ¿verdad? Él, ¿verdad? Y hasta ahorita yo creo que el Espíritu Santo ha sido nuestro consolador, nuestro ayudador, ¿verdad? Así es de que mis hermanos, ahora iban a pasar otra experiencia triste y asoladora. Y cuando se vieron solos, mis hermanos, ¿qué hicieron los discípulos? Se unieron, mis hermanos, el grupo. Acuérdense que todos estaban distribuidos, solo Juan es el que se menciona acerca de la cruz por temor, por miedo, ¿verdad? A hacer también ellos que les pasara lo mismo que a Jesús le estaba pasando, ¿verdad? Pero ellos, mis hermanos, tomaron la decisión de esperar en Jerusalén, tal como el Señor Jesús les había indicado, que no se fueran de Jerusalén hasta no ser investidos de poder de lo alto, ¿verdad? Del advenimiento del Espíritu Santo. Pues después de la ascensión, ¿verdad?, en el monte Olivar, ¿verdad?, los discípulos volvieron a Jerusalén y subieron al aposento alto, mis hermanos, donde moraban. Y el aposento alto, mis hermanos, era un segundo piso, mis hermanos, que las casas, la mayoría de las casas de aquel tiempo tenían, donde había una sala más amplia, ¿verdad? Ellos ahí esperaron la promesa del Señor, del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, ¿qué hacían ellos, mis hermanos, mientras tanto en el aposento alto? Dice que perseveraban unánimes, juntos, ¿verdad?, en oración y ruego. O sea, ellos oraban, ¿verdad?, y rogaban juntamente, ¿verdad?, con las mujeres seguidoras de Jesús y con su madre María y sus hermanos. Y aquí ya se mencionan sus hermanos, mis hermanos. Y creemos, mis hermanos, que la gloriosa conversión de ellos fue entre la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. En algún momento ellos, ¿verdad?, se produjo en ellos el milagro de la conversión, porque ya se mencionan ahí, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, la oración, mis hermanos, es el mejor refugio que usted y yo podemos tener para hallar consolación cuando un ser querido, ¿verdad?, se muere, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, también la oración, mis hermanos, nos va a ayudar, ¿verdad?, en medio de la pérdida, a tener orientación hacia el presente. O sea, ¿qué voy a hacer de aquí para adelante? Y yo ahorita que no está mi esposo, yo la verdad, yo me he puesto a pensar, yo digo, ay Señor, ¿yo qué voy a hacer? Si mi esposo llega a pasar a tu presencia antes que yo, porque él es el sustento de la casa. Y yo creo que para todas es una gran preocupación, ¿verdad? Tenemos preocupaciones en nuestra mente cuando un ser querido o un miembro de la familia, ¿verdad?, parte, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, en oración encontramos esa orientación, vamos a poder encontrar esa orientación de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Estas mujeres, mis hermanos, que acompañaban a los discípulos, ¿verdad?, y a María, los hermanos de Jesús, a orar y a rogar, fueron muy importantes en los últimos días de Jesús. En verdad, mis hermanos, estas mujeres eran creyentes fieles que habían acompañado a Jesús, mis hermanos, ¿verdad?, desde Galilea. Y aún después de su muerte, se mantenían fieles al grupo de los seguidores. Estas mujeres, mis hermanos, fueron de gran ayuda en el ministerio y también de gran aporte para el ministerio del Señor. Y yo no sé si por eso las mujeres fueron las primeras en ser enteradas
de la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan que las mujeres tuvieron ese gran privilegio? ¿Por qué? Porque este grupo de seguidoras fueron muy fieles. Aún en la muerte del Señor allí estuvieron. Y no nomás estas que se mencionan, en otro evangelio se mencionan otro grupo más grande de mujeres, mis hermanos, que fueron muy importantes en el ministerio del Señor Jesús. Y María, mis hermanos, era una fiel seguidora más de Jesús, no solamente como su hijo, sino también como su Salvador. O sea, que María era una creyente más en espera de la promesa del Espíritu Santo. De ese poder de lo alto, mis hermanos, que Jesús les había prometido. Y eso sin restar, mis hermanos, la importancia ni la función que desempeñó María como su madre, mis hermanos. Muchos nos critican porque dicen que porque no queremos a María. ¿Cómo que no? No le restamos la importancia que ella tuvo, ¿verdad? Para el nacimiento en este mundo de nuestro Señor y Salvador. Algo halló en ella el Señor, cayó gracia delante de Él, ¿verdad? Hermana, ¿quería decir usted algo? Sí. Cuando yo pues la pongo a ella por lo alto, ¿verdad? Porque fue la escogida del Altísimo. Dicen, no, eso solo es para los católicos. No, le digo, ¿quién no tuvo 9 meses en el vientre? ¿Quién no mamantó? ¿Quién cuando lo arrulló, cuando estaba tierno y lo cuidó? No es solo para los católicos, le digo yo. Por algo la llaman bienaventurada en la palabra, mis hermanos. Y en todas las generaciones dice que es bienaventurada. Dice en Lucas, en el libro de Lucas. Así es de que, mis hermanos, nosotros también queremos a María. ¿Cómo que no? No restamos la importancia que ella tuvo, ¿verdad? Dentro de todo eso. Así sé que, mis hermanos, María es un ejemplo también para nosotros, mis hermanos, de la importancia que es en nuestra vida la oración para mitigar la tristeza y el dolor en la pérdida de un ser querido. Ella se mantuvo en el aposento alto junto con los discípulos y los demás, ¿verdad? Orando y rogando al Señor. Vamos a ir al punto número 3 que dice, el dolor unifica. Esto quiere decir que une a la comunidad y que va a estar basado en el libro de los Hechos 9 del 38 al 40. Y en Hechos 9:31, mis hermanos, se encuentra un informe alentador acerca de la obra evangelística por toda Judea, por toda Galilea, por Samaria, ¿verdad? Estas obras, mis hermanos, ¿verdad? Eran edificadas, dice, cantando en el temor del Señor. Y estas obras, mis hermanos, cada vez se acrecentaban más y más y se fortalecían a través del Espíritu Santo. La paz llegó a esas congregaciones. ¿Por qué decimos que la paz llegó a esas congregaciones, mis hermanos? ¿Se recuerdan que tenían un gran enemigo en ese tiempo? Un gran enemigo que después llegó a ser un gran siervo del Señor. ¿Quién era ese enemigo, mis hermanos? De Pablo, Saulo de Tarso, ¿verdad? El cual fue alcanzado por el Señor en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan? Así que, mis hermanos, ya él ya se había convertido, entonces ya no tenían esa preocupación que los cristianos y las congregaciones tenían en ese tiempo a causa de él. Y el apóstol Pedro, mis hermanos, en ese tiempo se encontraba en su mayor auge, recorriendo, mis hermanos, todas esas obras edificadas, ¿verdad? Recorriendo toda provincia de Judea, visitando y fortaleciendo las iglesias como supervisor de ellas, mis hermanos. Y Dorcas, mis hermanos, que en arameo significa Tabita, ¿verdad? Y que también significa Gacela, era una mujer muy distinguida en la ciudad de Lida. ¿Quién sabe por qué Dorcas era una mujer tan distinguida? Porque hacía obras para la... Primero una y luego otra. A ver, primero
Primero usted, ahorita le damos la oportunidad. Hacía muchas obras, dice, y más para la ayuda. Hacía muchas obras de caridad. Hermana Subuyu. Sí, por eso mismo ella dice que ella era una costurera, ¿verdad? Ujú. Y de lo que ella ganaba repartía a la gente necesitada. Ha necesitado, ¿verdad? Esa fue Dorcas, ¿verdad? Fue muy distinguida también, mis hermanos, en la ciudad de Lida, porque fue la primer mujer, mis hermanos, la cual fue llamada discípula de Cristo. Se le dio en la palabra esa distinción de ser la primer mujer llamada discípula de Cristo, aparte de todo lo que mencionaron las dos hermanitas aquí, ¿verdad? ¿Por qué, mis hermanos? Porque ella era una fiel imitadora de Cristo. Esta mujer tenía grandes virtudes, mis hermanos, tenía grandes cualidades. Por eso era bien querida, mis hermanos, ahí en esa ciudad de Lida por todos, por el ministerio tan lindo que ella tenía. Porque ella abundaba, tal como dijo la hermana, en buenas obras, ¿verdad? Y en limosnas que ella daba para las viudas y para los más necesitados. O sea que ella trabajaba pensando en los demás. Pensando en los demás. O sea, no nomás pensaba en ella, sino también que se enfocaba en el necesitado. Y fíjense, mis hermanos, que esta mujer, Dorcas, mis hermanos, era una creyente que sabía perfectamente el rol de la mujer cristiana dentro de la iglesia, que debemos de ser servidoras todas, mis hermanos. Nosotros también tenemos que tener claro el rol que como mujeres debemos de tener dentro de la iglesia. ¿Qué oficio tenía Dorcas? Ya lo mencionaron, mis hermanos. Costurera, ¿verdad? El ser modista. Oficio, mis hermanos, que puso, ¿verdad? Que esta mujer puso al servicio del Señor. Y yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Qué oficio tiene usted que pueda poner al servicio del Señor? Se lo podemos poner en oración, ¿verdad? Una ayuda. Si uno está en sus posibilidades de ayudar a alguien, pues hacerlo, ¿verdad? Yo sé que a la hermana Delfina le gusta cocinar mucho. Y yo lo sé porque a mí me bendice, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ese es un oficio que usted tiene, hermano. Oficio que si usted quiere, lo puede poner en las manos del Señor. Cristi, yo sé que ella es más que una maestra, estudiada, y pone sus talentos que Dios le ha dado, sus cualidades, sus virtudes al servicio del Señor. Y cada uno de nosotros tenemos algo, mis hermanos, que podemos poner al servicio del Señor. Dorcas puso su oficio al servicio del Señor. ¿Qué hacía ella, mis hermanos, con su oficio? Túnicas, hacía vestidos para las viudas. O sea, este era un gran ministerio para ayudar al necesitado. Pero la enfermedad, mis hermanos, llegó a esta mujer y murió. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los cristianos no estamos exentos de sufrir enfermedades. Los cristianos no estamos exentos de pasar dolor, sufrimiento y hasta llegar a morir. Y su muerte de esta mujer, mis hermanos, como era tan amada, causó un profundo dolor dentro de la comunidad. Pero en lugar de perder las esperanzas, ¿qué hicieron, mis hermanos? Todos los que la querían se unieron, ¿verdad? Y decidieron buscar a quién, mis hermanos. A Dios, ¿verdad? A través, mis hermanos, del más prominente de los predicadores de ese tiempo. ¿A quién mencionamos hace unos momentos? A Pedro, mis hermanos, ¿verdad? Decidieron buscar, ¿verdad? A Pedro, a quien Dios lo estaba usando mucho, mis hermanos.
Ya lo había usado el día del Pentecostés, donde 3,000 personas se habían rendido al Evangelio de Cristo. Ya lo había usado en el pórtico de Salomón, donde otros 5,000 personas se habían convertido. El día en que Pedro y Juan fueron al templo, levantaron a un cojo, ¿se recuerdan? Pedro, mis hermanos, fue un pilar muy importante para la iglesia del Señor, mis hermanos, del Evangelio. Pedro, mis hermanos, fue cabeza de los demás apóstoles en ese tiempo que tenían temor, que se habían regado todos. Por eso Dios lo confirmó. ¿Se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, Señor. Apacienta a mis ovejas. Así que, mis hermanos, él fue un pilar muy importante del Evangelio de Cristo para el extendimiento de él, como supervisor también de las obras. Y sabiendo sus dolientes de Dorcas que Pedro se encontraba ahí, mis hermanos, en el puerto de Jope, y Lida, que quedaba tan cerca, enviaron a 2 hombres a buscarle, a rogarle que viniera lo más pronto. ¿Y qué hizo Pedro, mis hermanos? Fue inmediatamente. No se hizo de rogar, mis hermanos. No se negó como lo hacemos nosotros a veces, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, ahí dice que levantándose fue y llevándolo a la sala donde todas las viudas lloraban y mostraban las túnicas, sus vestidos que Dorcas les había hecho. Y qué bonito, mis hermanos, que a nuestra muerte alguien nos recuerde así, mis hermanos, dando testimonio de nosotros mientras estuvimos vivos. Hermana Cristi, ¿cómo quiere usted que los demás la recuerden el día que usted parta de este mundo? Hermana Ingrid, ¿cómo quiere usted que los demás la recuerden usted cuando usted parta de este mundo? Hermana Teresa, ¿se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo quiere que los demás la recuerden a usted? Hermana María, ¿usted se ha puesto a pensar eso? Yo sí me he puesto a pensar. ¿Cómo quiero que los demás, mis hermanos que me quieren, que me aman, me recuerden a mí? Recordemos, mis hermanos, que la fe sin obras es muerta. La fe juntamente con las obras tienen que ir, miren, de la mano, juntas, ¿verdad? La palabra dice que debemos de ayudar al necesitado, como lo hizo Dorcas. También dice por allá en Gálatas, ¿verdad?, que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Así lo hicieron la congregación de la ciudad de Lida. Dieron reconocimiento y mérito a esta fiel servidora de Cristo, mis hermanos, a Dorcas, dando testimonio, ¿verdad?, de ella para la gloria de Él. Y Dorcas es un gran ejemplo, mis hermanos. Ella fue una discípula ejemplar al servicio del Señor, ¿verdad? Y cuando Pedro fue llevado a la sala donde habían puesto a Dorcas, mis hermanos, que generalmente dijimos que era en la parte de arriba, ¿verdad? Él también imitó a Jesús. El día que Jesús resucitó a la hija de Jairo, ¿qué hizo Jesús, mis hermanos? Dice que sacando a todos de la sala, ¿verdad?, hizo el gran milagro. Pues Pedro hizo lo mismo, mis hermanos, sacó a todos de la sala. ¿Y qué más hizo, mis hermanos? Invocó a Jesús. Se arrodilló y oró, invocó a Jesús, como dice la hermana Subuyu, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo, mis hermanos? Con toda autoridad: Tabita, levántate. Y al momento que Pedro dijo esto, ¿qué hizo Tabita o Dorcas? Dice ahí, se incorporó.
Eso quiere decir que se levantó, ¿verdad? El milagro, mis hermanos, fue hecho, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, los discípulos después de la ascensión de Cristo solo habían, mis hermanos, habían hecho milagros, pero no de esta índole. No habían resucitado, ¿verdad?, a ningún muerto. Pero en esta ocasión, mis hermanos, el milagro de Dios ocurrió allí. Imaginemos la conmoción de todos los que estaban ahí. Yo creo que yo haya salido espantada corriendo, mis hermanos. Bueno, en otro tiempo, a lo mejor ahorita ya no, ¿verdad? Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, lleno del poder de lo alto, lleno de autoridad que Dios le había dado como ministro del Evangelio, invocó a Jesús, oró y el milagro ocurrió. Dorcas volvió a la vida. ¿Y por qué ocurren los milagros, mis hermanos? Para crear fe en las personas, ¿verdad? Para que la gente crea al Dios vivo, al Dios poderoso, ¿verdad? Al Dios milagroso. Este hecho tan maravilloso, mis hermanos, corrió, miren, mis hermanos, como pólvora por toda, no por Lida nada más, sino también por Jope. Y muchos creyeron en el Señor, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a Él y solamente a Él se le deben de atribuir los milagros, mis hermanos. A nadie más, mis hermanos. Sí, amén. Para Dorcas, mis hermanos, el morir, ¿verdad?, era ganancia, como lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pablo, perdón. Ella ya había vivido como a Cristo le agrada que nosotros vivamos, haciendo el bien a todos. Pero al Señor le plació darle unos días más de vida. No sabemos a cuál tiempo vaya muerto, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Pero esto fue para bendición a aquellos que la conocían de su congregación. Y en cualquier momento de crisis o tribulación, mis hermanos, hay que buscar del Señor. Pero no siempre el Señor va a responder con un milagro de resurrección, como ocurrió esta vez. Cuando el primer ser querido que se me fue a mí fue mi madre, y cuando eso ocurrió yo decía: Señor, que no sea cierto, que mi madre esté viva, que abra los ojos, que despierte. Pero no siempre va a ocurrir eso, mis hermanos, ¿verdad? En esta ocasión ocurrió para la gloria de Dios, ¿verdad? Y para bendición de todos los que conocían a esta mujer, ¿verdad? Todos vamos a morir, como dijimos al principio. Va a llegar un día final de nuestra vida en este mundo, porque en este mundo solo estamos de pasadita. Pero mientras vivamos, mis hermanos, estemos dando fruto, haciendo el bien a todos, sirviéndonos los unos para con los otros. ¿Para qué, mis hermanos? Para dejar huella, como esta mujer estaba dejando en esta ocasión. Una huella digna de imitar. Para dejar, mis hermanos, un bonito recuerdo entre los demás. Para cuando nuestra muerte llegue, mis hermanos, también el Señor exprese lo que dice el texto áureo que se encuentra en el Salmo 116, 15, que todos vamos a leer, mis hermanos, en estos momentos. ¿Qué dice el Salmo 116, 15, mis hermanos? Estimada es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y esto quiere decir, mis hermanos, que la muerte de los hijos del Señor, de los suyos, para Él, mis hermanos, es valiosa. Para Él es preciosa, es agradable. Él se alegra, mis hermanos, cuando uno de los de Él se muere. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el que nosotros muramos es el comienzo de una nueva vida. Una nueva vida, mis hermanos, que va a ser perfecta, que ya no va a haber tristeza, que ya no va a haber dolor, que ya no va a haber enfermedad, que ya no va a haber lloro, que ya no va a haber llanto, porque vamos a estar en la presencia del Señor.
Por eso Pablo escribió, ¿verdad? Que para él el vivir era Cristo y la muerte Era ganancia. era ganancia. Así que, hermanos, sea que vivamos O o que muramos. muramos. ¿De quién somos? Del Señor. ¿De quién somos? Del Señor. Del Señor. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Kirsten y a los hermanos que estén del grupo, mis hermanos, que pasen. Vamos a cantarle al Señor en esta hermosa ya tarde, ¿verdad? Vamos a cantarle unos cantos. Pónganse en sus pies, los que se puedan poner en sus pies. ¿Quién vive, mis hermanos? Cristo. Cristo, y a su nombre. Gloria. Amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre como los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre como los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Gracias, Señor. Que estas palabras las tengamos cada uno de nosotros, tus hijos presentes. Que si vivimos, para ti vivimos, Señor, pero que vivimos de vivir de acorde a como tú quieres que vivamos. Y que si morimos, tal como lo dijo el apóstol Pablo, para nosotros sea ganancia. Porque ya no vamos a sufrir más, vamos a estar en tu presencia, Señor. Sea usted con cada uno de mis hermanos teniendo esa convicción de que un día vamos a estar delante de su presencia. Alabamos y bendecimos tu glorioso nombre. El Señor me les bendiga, mis hermanos. Le vamos a pedir ahora a nuestra hermana Gloria Membré, ¿verdad? Que pase adelante, ¿verdad?